Luego de varias semanas del final de una de las mejores series del siglo, llegó el momento de hablar sobre Better Call Saul, la precuela que vale por sí misma y con todo derecho se ganó la duda de si es mejor o al menos está al nivel de Breaking Bad. Antes de continuar, no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo se te avise. Además, déjame tus comentarios si piensas que Better Call Saul es mejor que Breaking Bad. También me puedes seguir en TikTok y en Instagram. Cuando se anuncia que una serie tendrá un spin-off, siempre saltan las dudas antes que las certezas. Lo más común es decir que el proyecto no tendrá futuro o que la tendrá muy fácil porque ya hay una historia original de donde beber y regrese en caso tambalee. Y es que si bien la idea de tener una serie enfocada en Saul Goodman era más o menos atractiva, la duda estaba en cómo presentar una narración derivada de una serie que tiene capítulos memorables como Ozymandias, Felina o personajes que tras varios años de culminado el programa aún siguen en el imaginario colectivo como Walter White y Jesse Pinkman. Pero a pesar de ello, Vince Gilligan y Peter Gould se pusieron manos a la obra para darnos una de las mejores historias vistas en la televisión con una entidad propia, pero también con un ritmo particular y mucho más madura que su anterior trabajo. Breaking Bad es una serie con un ritmo dinámico. Si bien la primera temporada es un poco lenta, es hasta la memorable escena de la explosión de la guarida de Tuco Salamanca cuando ya la historia se torna peligrosa y atrapante con Walter White adoptando su personalidad de Heisenberg. Posteriormente, su ex alumno y socio conocen a un abogado que les marcará el camino en su periplo por el mundo de la criminalidad, Saul Goodman, un personaje que les brinda asesoría jurídica para que no caigan ante los federales o cometan errores que les pueda llevar a la muerte. Tras ello, vemos el viaje del villano, o en todo caso la transformación del ex profesor de química y enfermo de cáncer, en un ser cada día más perverso sin importar quiénes mueran o sufran mientras él hace dinero. Primero para dejar un futuro asegurado a su familia, pero luego su ego es más grande y lo retrata muy bien en la clásica frase: no estoy en peligro, yo soy el peligro. Hay momentos atrapantes y de mucha tensión en Breaking Bad. Los índices de audiencia eran un gran respaldo, a pesar de que a veces habían secuencias que al espectador sacaban de cuadro o tal vez se notaban un poco apresuradas. Así, con experiencia ya ganada, pero con expectativa escéptica, Better Call Saul empezó su historia en el 2015 hasta este 2022. 7 años en lo que vimos cómo el abogado Saul no siempre fue así, sino que era alguien sin nada que perder, pero tampoco nada que ganar. Era simplemente Jimmy McGill. En esta oportunidad vemos dos narraciones que a lo largo de las temporadas no se mezcla tanto, pero están tan bien equilibradas que una no le quita peso a la otra. Por un lado vemos cómo nace el imperio de las drogas de Gustavo Fring, cuya cúspide vimos en Breaking Bad, y por otro vemos la transformación de Jimmy o Saul, pero desde el lado profesional y personal. A él nos presentan básicamente como un ganapán, alguien que toma casos menores y que a pesar del esfuerzo no obtiene grandes victorias. Aún así le echa muchas ganas a su trabajo de defensor de drogadictos y vándalos de poca monta. Tiene un hermano, Chuck, fundador de una de las firmas de abogados más reconocidas en Alburquerque y que padece una condición especial, extraña, no puede tener contacto directo con la electricidad. A pesar de que no tiene un trabajo estable o tan estable, Jimmy se hace cargo de las compras de su hermano, que es un ermitaño, y pasa por agua tibia que entre los dos la relación no es muy buena, debido a que Chuck lo ve como un payaso, ya que no siguió el camino solemne de la formación de un letrado. Aquí vemos uno de los grandes conflictos de Jimmy, porque quiere a su hermano, se preocupa todos los días por él, pero tiene cierto resentimiento porque descubrió que Chuck no obtuvo, o por él en todo caso, no obtuvo un ascenso en el buffet de su hermano, a pesar de los méritos que hizo, más aún pagar derecho de piso. Esas vivencias de casi repartidor de encomiendas en la firma lo conecta con quien será su fuente de inspiración tanto para lo bueno y lo malo, Kim Wexler, una entusiasta abogada que gracias a su capacidad logra ganarse no solamente el respeto de todos, sino una oficina propia para llevar casos importantes. Ella, si bien tenía simpatía por Jimmy, el cariño se va formando a lo largo de la serie, con el pasar del tiempo. Lo que pareció una noche loca de desliz se convirtió en una velada que los marcaría a ambos al punto de vivir juntos y después consumar matrimonio. Hay que ser sinceros, Jimmy sentía más atracción sexual que amor hacia Kim.
y ella buscaba a alguien en quien confiar secreto de los casos que manejaba sin comprometer su carrera e imagen. Buscaba una cláusula de confidencialidad más que cariño. Sin embargo, esa relación de conveniencia fue la fuente de que ambos bebieron y se tornaron tan tóxicos que ninguno se daba cuenta del daño que se hacían a ellos mismos y al resto. Pero ellos tenían un dolor de cabeza en común: Howard Hamlin, el hijo y último integrante del tridente de la firma de abogados HHM. Era básicamente un privilegiado, soberbio, sin compasión, que no escatimaba en explotar a sus trabajadores con el fin de conseguir resultados. Él manejaba un doble discurso, ya que por fuera, para los clientes, era alguien efectivo, cordial y hasta empático. Sus formas eran las de un capitalista que solo quiere productividad por encima del bienestar. Así fue criado y era el hombre de confianza de Chuck. Se podría decir que Howard era el hermano menor que Chuck siempre quiso, porque es un abogado a su imagen y expectativa, y no como Jimmy, que aprendió leyes estudiando en una universidad a distancia. Así, los tres personajes influyen en la vida de Jimmy a pesar de que con el tiempo ya no estén en contacto directo o simplemente ya no existan en este mundo. La relación se tensa o se comienza a tornar ya bastante tensa, como si fuera una batalla campal, cuando Chuck enjuicia a Jimmy por falsedad, acusándolo de sabotearlo con alteración de documentos, haciéndolo quedar en ridículo y casi sin credibilidad. Y ello es singular, porque aquí vemos el actuar de un hombre enamorado. Jimmy quiere que Kim sea la defensora legal de una empresa y hace de todo para impedir que su hermano gane, pero la jugada casi no le sale bien debido a que Chuck sufrió un ataque dentro de una fotocopiadora, lo que lo llevó a estar postrado en una cama de hospital. Hasta ese momento Jimmy se daba cuenta que cada vez que él creía salirse con la suya, lo único que ocasionaba era destrucción. Tuvo la oportunidad de oro de declarar a su hermano inimputable, pero no. Confió en que las cosas iban a mejorar entre los dos, que la relación iba a ser mejor. Sin embargo, nada fue más lejos de la realidad. Chuck no tuvo compasión y agradecimiento por los cuidados y le tendió una trampa grabando su voz confesando su delito, con la finalidad de llevarlo a la corte. Aquí notamos el comportamiento hostil del hermano mayor, debido a que siempre existió un resentimiento, un sentimiento de envidia hacia Jimmy, que rozaba casi el odio. Una muestra es un recuerdo del pasado cuando la madre de ambos estaba a punto de morir y ella, a la primera persona que llama para despedirse, es al descarriado de Jimmy, estando Chuck presente en la habitación. Así despertó ese profundo resentimiento. Durante el juicio, Jimmy hace lo que todo abogado desea realizar ante un juez: convencer de que su causa es justa, pero los métodos que usa son poco éticos, ya que es capaz de fabricar situaciones para sacar de quicio a su hermano. Lo logra, pero a un alto costo. En lo profesional, pasa un año sin ejercer la profesión como parte de su sentencia, pero por otro, Chuck se autoelimina. Jimmy, si bien se siente triste por la partida de su único familiar, siente que no es su responsabilidad haberlo llevado al límite, sino que le echa la culpa a Howard, ya que posteriormente le increpa que lo tuvo abandonado mucho tiempo y no mostró intención de ayudar a que la condición de él mejore. Ese traslado de culpa fue determinante para Jimmy porque encontró un motivo para odiar a Howard, pero fue Kim quien le hizo ver que ese ánimo lo debía transformar en acciones concretas, por lo que ambos llegaron a la conclusión de que era hora de acabar con él. Evidentemente su plan no era terminar con su vida, sino con su imagen profesional. Hicieron de todo, desde fabricar pruebas, falsificar fotos, sembrar de estupefacientes o robo de vehículos, etc. Y cada vez que sentían que estaban cerca de lograrlo, la pasión surgía desenfrenadamente. Kim, para llegar a este punto, también había sufrido algunas jugadas sucias profesionales por parte de Howard, ya que él, al darse cuenta que trabajaba por lo bajo con Jimmy, le comenzó a quitar casos importantes e inclusive la mandó al depósito para que busque nuevos clientes. A la par de estos acontecimientos, Better Call Saul nos mostró personajes que contribuyeron al ambiente hostil de Breaking Bad, sin importar que estuvieran vivos necesariamente. Me refiero al mundo del imperio de las drogas. Gustavo Fring y Mike cruzaron caminos para beneficiarse, pero también fueron enemigos y verdugos de los Salamanca, la familia que no solamente se componía de Tuco, los primos y de Héctor. Dos personajes que le dieron humanidad a sus interpretaciones fueron Nacho Varga y Lalo Salamanca. Nacho fue un joven que entró al negocio de las drogas a pesar de que tenía un futuro más o menos estable con una empresa familiar, aunque sus deseos de poder y de no ser considerado un simple hijo de inmigrantes pudieron más. La ambición de un veinteañero lo llevó a ser soplón de Gus, quien ni corto ni perezoso lo llevó al límite, haciendo que pase de ser un integrante leal a los Salamanca a ser un traidor,
y todos lo consideren un apestado. A pesar de ello, él logra trascender reconciliándose con su padre, porque a pesar de que los dos bandos ya no lo querían vivo, él tuvo la oportunidad de oro de encararlos y decir su verdad ante las familias, que lo único que quieren es poder, porque es lo único con lo que pueden llenar sus almas. Sin embargo, este cambio de convicciones no se envió en el caso de Lalo. Todos en su clan adolecían de algo: la furia, la impaciencia, la violencia, eran su rasgo para imponer autoridad, pero a la vez su talón de Aquiles. En el caso de Jorge de Guzmán, su perfil psicópata fue su perdición. Se presentó como alguien jovial, carismático y hasta relajado, pero no desperdiciaba momentos para soltar su personalidad enferma, literalmente ante cualquiera. Era capaz de eliminar a una persona solo porque lo miró mal. Con él vemos cómo Gustavo hizo crecer su imperio no solo con las redes de negociación y distribución, sino también con la construcción del famoso laboratorio de metafetamina, donde Walter White y Jesse Pinkman aplicaban química pura. Lalo tuvo mucho tiempo para idear un plan que puso en jaque al dueño de los pollos hermanos y al mismo Mike, quien lo consideraba una amenaza latente, haciendo que saque toda su experiencia como ex policía para idear un voluminoso sistema de seguridad. El sobrino de Héctor Salamanca sabía que no solo debía protegerse con balas y amenazas, sino con argucias legales para evitar regresar a la cárcel, por lo que a través de Nacho conoce a Jimmy, quien divide su tiempo entre su venganza contra Howard y su nuevo cliente. El cliente siempre tiene la razón, es un eslogan comercial, pero el ya legalmente registrado Saul Goodman sabía que en el caso de Lalo él tenía el poder, por lo que sirve como testaferro en una misión que casi le cuesta la vida. A pesar de ello, continúa adelante y cuando Kim se entera, no hace ella pues lo que una persona normal haría, alejarse, sino que enfrenta al verdugo de su esposo, pensando que con un discurso de defensa era suficiente para calmar las aguas. Para Lalo, esta acción de Kim por Jimmy, ante su acusación de robar parte de su dinero, le sirvió para darse cuenta que su cucaracha podría serle de utilidad algún día. Con él fuera del radar por un tiempo, la venganza contra Howard tomó su camino y llegó el día en el que se ejecutó. El dueño de la firma fue expuesto a lo que una persona como él siempre cuidó: su imagen. Después de una fuerte denuncia contra un juez en el caso de conciliación sobre la pensión de jubilados de un asilo, Howard Hamlin perdió el control de todo. Sus asistentes y socios lo vieron como un cocainómano que tenía arrebatos de locura. Esta supuesta adicción no fue más que correr el rumor de que su vida estaba perdiendo sentido, y él mismo se lo creyó, ya que con un matrimonio en crisis, su trabajo era lo único que le quedaba, pero este se le iba de las manos. Jim y Kim celebraban, sentía que su plan marchaba de perlas, pero se presentó la víctima de su destino. Un Howard que los acusó de no ser tan solo malos profesionales, sino también malas personas. Y ese fue un estado de lucidez tremendo, porque él se reconoció como tal, como un privilegiado, pero que cada vez que hacía algo, nunca actuó de mala fe. Esa confesión de su parte no lo salvó de su encuentro con la muerte a manos de Lalo Salamanca, quien encontró su carnada perfecta para pedir un favor de la pareja. El enemigo de Frink tuvo la brillante oportunidad para hacer temblar a todo el bajo mundo de Alburquerque, y esa noche lo iba a pagar caro con su soberbia. Para recordar lo que pasó en este gran capítulo, les dejo el link de un video que hice sobre el significado de la muerte de Lalo Salamanca. Ese fue el momento en el que Kim se dio cuenta del mal que hacía. Ella recién se percató que el amor hacia Jimmy no era bueno, era una relación tóxica hacia el exterior, porque mientras más se compenetraban, más personas salían heridas. Ella era la emocionalmente responsable del matrimonio y terminó por cortar todo de raíz. Su partida no solamente marcó la vida amorosa de Jimmy, la vida personal, sino que también contribuyó a su transformación definitiva a Saul Goodman. Hasta esta parte de la historia, para nadie es un secreto lo que pasó con él, y cómo las acciones mortales de Walter White lo llevaron a tomar la decisión de ir con el señor de las aspiradoras para irse de una ciudad que siempre fue suya, cuyos recuerdos vivirán con él. Así, vemos su tercera identidad, la de Jim Takovic, un administrador de un local de comida rápida quien es totalmente diferente a sus anteriores versiones de 2 años atrás. Jim es un tipo casi sin expresión, sin alma, sin alegría. El color que vimos con sus anteriores personalidades se desvaneció en blanco y negro, mostrando la monotonía de la que ahora es parte. Añora los mejores momentos de su vida. Si bien puede usar un DVD o ver un video sobre él en YouTube, decide verse a sí mismo como abogado, pero en un VHS, lo cual refleja que todo tiempo pasado fue mejor. Lo analógico para él
son los pasajes más alegres de su vida, mientras que una computadora es simplemente un recurso frío. Esto también se refleja en la introducción de los episodios. Mientras vamos observando las temporadas, el color de la cinta de la publicidad se va gastando hasta llegar a un punto muerto que indica que el presente es incierto. Luego de que un taxista lo reconociera por su comercial de Saul Goodman, Jimmy se rehúsa a reconocerse como tal. Sabe que sus acciones son punibles y al no tener a nadie cerca por quien velar o proteger, prefiere estar en soledad. Sin embargo, esa cáscara no va a durar mucho tiempo. Debido a que Saul y Jimmy entran en conflicto, no puede contener el ímpetu de ser un sinvergüenza, por lo que decide armar una serie de artimañas para tener momentos para desfogar sus instintos y no vivir con ansiedad. Para pensar en atracos y engaños es Jimmy, pero para sustentarlos y definir límites es Saul. Con ayuda de un taxista y un amigo de este decide ser criminal por horas, pero todo se echa a perder cuando hace caso omiso a las advertencias. Como nadie lo atrapaba siendo un pendenciero, siente que lo puede hacer todo, hasta ponerse en contacto con Kim, quien tiene una vida totalmente diferente. Ya no es abogada, pero tiene una vida aburrida y con sexo sin emoción, pero lejos de la muerte. Poco a poco Jimmy va tomando protagonismo de las acciones y al no contemplar las consecuencias es capturado y procesado por sus crímenes. Cuando se sienta en el banquillo de los acusados no tiene reparos en mentir y ser un completo estafador, lo que siempre ha sido. Primero se pinta como una víctima de las circunstancias, pero cambia después su versión. En paralelo, Kim siente remordimiento por lo sucedido con Howard y le confiesa todo en una carta a su esposa, cuyo mensaje recién impacta en ella cuando está sentada en un bus y rompe en llanto, luego de años de la muerte de su ex jefe. Esta noticia llega a oídos de Jimmy, quien a pesar de lograr un buen acuerdo con la justicia, cambia la estrategia de declararse culpable de todos los crímenes y hasta adjudicarse que sin él, Walter White hubiera sido nadie. Todo lo hace porque la confesión de Kim es un llamado para él, de que también puede redimirse y demostrarse a sí mismo que está arrepentido por todo lo sucedido, desde la muerte de su hermano hasta las acciones por robos de tiendas en departamentos, pero también porque Kim Wexler no será suya nunca más. Ella tomó un camino distinto, lo respeta, pero también desea mostrarle que puede ser una mejor persona sin estar juntos. Esto motiva a que ella vuelva a ser abogada y lo visite la cárcel. Ambos fuman un cigarro como cuando eran trabajadores en HHM, y ahora lo hacen como dos personas libres a pesar de que terminaron siendo lo que nunca pensaron. De esta manera, este universo de la criminalidad nos expone a tres personas con su destino: Walter White con la muerte, Jesse Pinkman con la vida y Saul Goodman con la redención. Así termina una de las mejores series de la historia y a pocos días de los Emmy solo habrá que esperar si los premios llegan por sí solos. Pero los galardones son solamente accesorios a la tremenda historia que vimos en las pantallas. Esto fue Film Douglas.